Bienvenidos a Hay Actualidades, el podcast donde estaréis informados de todos los movimientos de Apple. Os dejo con @Davico05, su creador. Hola, soy David Pérez, @Davico05 en Twitter y muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de la noche del día 19. Este podcast, que como si habéis escuchado la mañana de hoy, viene cargadito, pero de dos temitas para hablar. El primero, con el que os he dejado un poquito de intriga esta mañana, ha sido el del conector Lightning de 50 centímetros. Ya sabéis que cuesta unos 19 euros, como ya he explicado en este podcast, pero estos conectores Lightning, estos cables nuevos, traen una peculiaridad que no tienen los otros, y es que tienen dentro un microchip con el que se sincroniza con el sistema, lo cual, gracias a ese microchip, permite que el iPhone cargue y transmita datos, y todo pasa por ese microchip que se enlaza con el sistema. Y hay unas noticias donde dice que si Apple decidiera eliminar todos los cables réplicas, porque todas las réplicas chinas sí llevan ese componente, pero no es en sí el de Apple, con lo cual no lleva los mismos. Vamos a dejarlo en certificados para que se lleven también el sistema IEL, con lo cual con una actualización Apple podría eliminar o fulminar o dejar inservible todos los cables que no fueran oficiales. Y la verdad es que es una noticia que quería comentarla aquí porque es un poco así diciendo, vamos a ver, ¿a quién iba a pensar que actualizando un sistema operativo deje de funcionar un cable? Y esto es así. La tecnología con la que trabaja ya Apple se está yendo de las manos porque ya cada vez queremos las cosas más pequeñas y es lo que tiene que tengamos que depender de cosas muy avanzadas, y estas cosas avanzadas pues lógicamente pues tienen ventajas para algunos y desventajas para otros. Pero bueno, de momento no cabe en la cabeza que Apple quiera eliminar todas esas, vamos a decir, réplicas chinas. Simplemente pues que lo tiene ahí y tiene la sartén por el mango. En el momento que decidiera que estuviera causando muchos problemas a los dispositivos o cualquier otra movida, pues podría fulminarlos y permitir que impedir que no se conectaran al dispositivo. Y bueno, la segunda noticia, ya sabéis todos, el famoso iWatch. Noticias hay a patadas sobre él, pero bueno, me voy a centrar en una que simplemente pues lo que dicen todas. Sabemos que son rumores y que yo aquí no hablo de rumores, pero bueno, esta es la única excepción que tengo de momento. Para el que no lo sepa, iWatch es el nuevo o el proyecto que lleva entre manos Apple, o queremos creer que lleva entre manos Apple, y es un reloj inteligente. Como ya sabemos, son especulaciones y pues hay fotos o diseños de mil maneras, tanto con pantallas curvadas, con forma de reloj, en fin, un sinfín de maneras o de imágenes o diseños de plasmarlo como sería o como lo haría Apple. Pero bueno, un editor de iMore, René Richel, añade más peso a este rumor. Nos ha dicho, sin importar cómo el dispositivo se llame finalmente, suena como una oportunidad. No hemos oído nada específico acerca de los conjuntos de características o plazos todavía, pero Apple se está moviendo hacia adelante. Quizás este proyecto suene como una idea ilógica para usted. Sin embargo, solo recuerde lo lógico que parecía un teléfono de Apple, una tableta, un iPad mini en su momento. También sonaría algo raro así. La verdad es que René Richie, si lo pronuncio bien, tiene toda la razón. ¿Quién iba a pensar que hace 2 o 3 años íbamos a necesitar una tablet? Todo el mundo tenía un ordenador para entrar a internet y no se salía de ahí. O los teléfonos eran para llamar y recibir mensajes. ¿En qué cabeza entraba que pudieras usar un teléfono para conectarte a internet, redes sociales? En fin, todo eso que hacíamos con el ordenador, pues ahora lo tenemos en el móvil. Eso no lo pensaba nadie. Pero bueno, el iPhone empezó a introducir cosas novedosas, al igual que Android. Es un mundo de competitividad en los que vamos avanzando poco a poco y progresando.
Como aquí dicen, nadie pensábamos que tampoco que necesitamos una tablet, pero al final el mercado fue adaptándose a nada más que usar para el ordenador, para internet y cosas así. O sea, no cargarlo con programas, o sea, cosas para trabajar directamente en internet o programas simples. De ahí es lo que inventaron, o lo que Tim Cook quiso llamar, o lo que a Steve Jobs quiso llamar el Mac barato. A lo que consideran un gran producto el Mac y su elevado precio. E intentaron hacer un Mac barato. Y ese es el Mac barato que hicieron. Fue el iPad, la tableta que inventó Apple y que sigue siendo, como ellos dicen, un gran producto. En mi opinión, el iWatch no se va a quedar atrás de un gran producto porque Apple cuida todos los detalles, de momento los está cuidando. Y como, la trayectoria que están siguiendo, pues en algunos aspectos no estoy de acuerdo y en otros sí. Ya los voy comentando en mi podcast, pero bueno, como siguen los rumores del iWatch, la verdad es que todo pinta bastante bien. Y que, como ya sabéis, o si no lo sabéis, lo digo, otros rumores, que no sé si son tan rumores o son realistas, pero bueno, es un artículo del New York Times, en el que dice que Apple tiene unos 100 trabajadores puestos en el iWatch. En fin, no sabemos nada más, son simplemente rumores que dan vueltas y vueltas y vueltas hasta que Apple dé la famosa conferencia o la conferencia de desarrolladores en la que presentará este dispositivo o lo que venga, porque vamos, estamos hablando de especulaciones y no sabemos qué puede venir. Pero bueno, esto es como todo, como ha dicho nuestro editor aquí de iMore. Nadie pensaba nada, o sea, ahora quién va a pensar que tú, la muñeca de tu mano, pues antes tenías el iPod Nano que podías llevar fotos, podías llevar música, o sea, llevar eso siempre encima, pues es una manera diferente de, no sé, de tener un iPod, por ejemplo. O tú siempre has tenido un reloj dándole la utilidad de solo ver la hora y ahora puedes llevar una especie de reloj que te da más que la hora, incluso te muestra notificaciones del teléfono. Bueno, con esto casi que podemos soñar y pensar todas las posibilidades que nos puede ofrecer el iWatch. Pero bueno, en fin, se lo vuelvo a dejar a Apple. Dejaré el otro granito de arena confiando en él. Y la verdad es que como también apunta bastantes rumores, pues será presentado durante este año el iWatch. Simplemente quiero decir que les doy ánimo para que hagan una cosa bonita como llevan haciendo hasta ahora, que miren su historia anterior, cómo es Apple, en qué se basa, qué valores tiene Apple y que hagan como ellos dicen y como Steve Jobs conmemoraría un gran producto. En fin, con esto acabamos el podcast de la noche de hoy. Mañana por la mañana volveremos cargaditos de noticias. Y como ya sabéis, y si no lo sabéis quiero decirlo, soy un podcaster novel, no soy aquí una persona que soy profesional, ni soy un locutor de radio. La verdad es que no he tenido experiencias con estar delante de un micrófono o estar grabando un programa de radio. Yo simplemente soy un aficionado más en la que pues podcast a podcast podréis ver que voy mejorando poco a poco y que incluso en este mismo podcast me he equivocado pues millones de veces. Pero bueno, pienso que el podcast es para desahogarse de cosas o simplemente expresar puntos de vista que tiene cada uno. Ya sabéis que cada uno puede tener su opinión y yo la respeto. Esta es la mía y yo puedo respetarla. Respeto cualquiera que incluso no coincida con la mía. Somos personas y cada uno podemos pensar. Somos libres de pensar lo que queramos. En fin, como ya he dicho, soy un podcaster novel y pues poco a poco iré mejorando. Me escuchará más gente, pero bueno, en fin. Gracias a vosotros, porque no lo he dicho. Vamos ya por casi 1400 reproducciones totales en casi un mes. Va a ser un mes dentro de 2 semanas y llevamos por casi 1500 reproducciones y una media de unos 1000 oyentes. O sea que la verdad es que el podcast avanza a grandes escalas. Ya estoy en iTunes y la verdad es que la plataforma de Spreaker ha notado mucha diferencia en
las estadísticas de descargas, que se han aumentado una barbaridad en función de estar solo en servidores como Spreaker, eBooks, YouTube, SoundCloud. En todos estos, pues a lo mejor tenía una media de 100 descargas o así. Y vamos a decir, unas 700 reproducciones. Y ahora vamos por 1600, 1400, 1500. Y las descargas sí se han disparado y se nota que iTunes se está pegando bastante fuerte. Estamos hablando en reproducciones de este podcast de Hay Actualidades. Y ha ascendido hasta casi unas 800, 900 descargas de podcast. Así que, en fin, yo lo entiendo que la comodidad que te ofrece la aplicación de Apple de podcast, que tú escuchas a 8 o 7 personas, pues los tienes todos concentrados ahí, nada más que abrirlos se descargan todos los podcasts nuevos. Y, en fin, es todo automático, o sea, tú lo subes a un sitio y ese sitio lo publica en 8 y esos 8 en 2 cada uno. En fin, esta es la posibilidad que ofrece el servicio llamado RSS y que la verdad es una gloria por la que trabaja iTunes. Después de este rollazo, que a la mitad de la gente casi, digamos, no le importará de cómo funciona el podcast, me despido y deciros una vez más que gracias por escuchar este podcast y que poco a poco iremos creciendo. Y, lógicamente, al que le guste o al que el que le guste o le guste publicar lo que yo digo en Twitter, cualquier cosa, pues no es que vaya a cobrar derechos ni nada, pero bueno, por lo menos un simple agradecimiento al podcast y una recomendación a sus amigos o sus seguidores para que escuchen el podcast, ya que voy haciendo pues eso, lo que intento hacer, noticias. Como veréis, al principio del podcast hacía 80 podcasts de 1 minuto y ahora los he ido concentrando más a podcasts un poquito más largos, porque yo sé que incluso yo me doy asco escuchándome. O sea, yo me pongo mi propio podcast de 15-20 minutos y es que no soy capaz de escucharlo entero. Pero bueno, igual que me siento yo a grabarlo unos 15 minutos, pues habrá gente que se sentará una media hora a decir, voy a escuchar algún podcast o a alguien hablar. Y, en fin, a esa gente es a la que le debo mis reproducciones y que este podcast haya ascendido tanto de posiciones. Bueno, en fin, no me enrollo más. Buenas noches y mañana nos vemos en la mañana del día 20. Si no me equivoco, sí, día 20. En fin, buenas noches. Adiós.